Hola, muchas gracias por hablar conmigo y puedes decir tus nombres y la fecha de hoy, por favor. Mi nombre es Lisa Abracián y la fecha de hoy es 20 de diciembre. El mío es Mario Cacherian, también la fecha es 20 de diciembre. Bueno, gracias. Y para empezar, no sé si uno de ustedes quieres empezar con tus historias ancestrales, lo que sabes sobre los pueblos ancestrales de tu familia, dónde vivieron antes del genocidio, durante el genocidio. De parte de mi padre, eran oriundos de Adaná, o sea, mis abuelos se conocieron en Adaná y después fueron a emigrar a Siria. Es más, mi padre nació en Damasco, que es la capital de Siria. Por lo que tengo entendido, mi tío abuelo fue matado por los turcos, fue asesinado por los turcos. Por lo que me contaba mi padre, le habían atado los pies, la otra punta de la cuerda a un caballo y hasta que lo mataron. Hace poco me enteré, hace unos años me enteré de que mi apellido en realidad no es Cacherian, es Minasian. ¿Por qué? Porque ese tío abuelo mío se llamaba Hachik, que era el nombre de mi padre también. Pero en la tortura le dijeron, ¿cómo te llamas? Cacherian. Usted es Cacherian, te ponían el IAN. Entonces, en muchos casos los apellidos fueron cambiados. Eso es un poco por el lado de mi padre, que bueno, él nació en Siria, a los 2 años se fue al Líbano, se crió en el Líbano y del Líbano se vino solo para acá. A los 22 años consiguió un trabajo, pagó los pasajes de mi abuela y de 2 hermanos. Eso es por el lado de mi padre. Por el lado de mi madre, mis abuelos se conocieron en un orfanato. La historia de mi abuelo no la conozco, pero mi abuela supuestamente, ella quedó sola a los 7 años. Por lo que tenemos entendido, estaban cenando en la casa de noche, cayeron los turcos, le mataron delante de ella al padre, a la madre, y según ella, un soldado turco se le había tirado arriba de la hermana que tenía 12 años. Imagínate lo que le hicieron, ¿no? Y ella se hizo la muerta. Tuvo esa vivez, esa vivada de hacerse la muerta, y los turcos le dieron pelota. Y ella se quedó sola y no sé cómo la recogieron en un orfanato. En el orfanato conoció a mi abuelo y ellos de ahí se fueron a Siria. O sea, mis 2 padres nacieron en Siria, mi padre en Damasco, reitero, y mi madre en Alepo. Y bueno, después por causas, mi padre llegó de una forma y ellos llegaron de otra y tal. Un poco es eso. Y bueno, acá se establecieron. Yo un poco te conté la historia de mi padre, el lado de mi madre. Vino con el hermano, o sea, vino mi abuela y los 2 hijos. Mi tío y mi madre. Después mi otra tía nació acá. No sé mi abuelo cómo vino a parar acá, no sé qué historia, vino con el hermano, parece, pero no sé cómo fue. Ya ahí ya estoy perdido. Y bueno, se hizo la vida acá. Mi padre vino en el 48, mi madre no sé a qué edad vino, en qué año vino, pero está, es eso. De verdad, si la tía nació en el 30, mi madre habrá llegado en el 28, por ahí. Y es esa la historia. Es un montón de información, yo no tengo nada de eso. ¿Sí? ¿Qué sabes? No, yo sé muy poco. Mis bisabuelos por parte de madre vinieron, en realidad mi bisabuela no la mataron, lo que yo escuchaba de chica, porque era rubia de ojos celestes y no parecía una nena turca, o sea, armenia, perdón. Y no la mataron, según ella, por eso. Y acá se conoció con su marido, mi bisabuelo, y bueno, formaron familias, pero yo no tengo mucha más información que esa por el lado de mi madre. Y por el lado de mi padre, mis abuelos son de... ¿Cómo era? Acá los anoté.
Están ahí los Hayan, Ah, sí. del lado de tu padre Hayan y del lado de tu madre Yozgatz. Sí, pero no tengo más información que eso. Sí. Y llegaron en Uruguay. Llegaron a Uruguay, se instalaron acá y bueno, ¿Sabes en cuál año llegaron en Uruguay? no. No, eso Nunca yo- pregunté. No, la verdad que no, ni idea. ¿Sabes por qué tus antepasados eligieron a ir a Uruguay? Te digo por qué, porque el Uruguay tenía el apodo de la Suiza de América. Era el país más desarrollado, supuestamente donde más trabajo había. Fue en la época de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 45 y mi padre vino en el 48. Y esto era una fuente de trabajo. Frigoríficos, había de todo. Mi padre era sastre. O sea, llegabas y conseguías trabajo. Y había un dato curioso, los barcos, cuando llegaban, se venían en barco, no se venían en avión, no Sí. avión, y en la bodega, porque era el pasaje más barato que había. Para hacerte una idea, mi padre vino en tercera clase y se podía sentar al lado de la piscina, pero no se podía meter en el agua. ¿Ah, sí? Claro, porque era tercera clase. Era así. Entonces, pero cuando se llevaban en el barco, mi padre quiso ir a Estados Unidos en realidad, pero lo sedujeron para que se viniera a vivir acá, que había de todo un poco. Y siempre se cuenta la anécdota que el barco primero llega a Santos, a Bahía, ahí se bajaba cierta cantidad de gente, San Pablo, hacia Montevideo. Y la curiosidad era que vos venías con lo opuesto, o sea, no tenías más nada. Entonces estabas en el barco y un armenio, además los armenios iban al puerto porque sabían que llegaba gente a ver quién llegaba. Y ya de abajo le gritaban, mirá que si bajás hay un lugar para vivir, hay algo de trabajo. Y vos en menos de un segundo decidías el futuro de tu vida. Porque después el barco se iba para Argentina. Sí. Es más, parientes de mis abuelos maternos vivían en Argentina. O sea, unos se bajaron acá, los otros se bajaron allá. Pero era una decisión de un segundo. No tenías una cuenta de 10, 15 mil dólares aparte, decís, bueno, me bajo acá, o sea, me compro un pasaje y voy para otro lado. No, era lo que Sí. vos tenías. Y se la rebuscaron. Tengo entendido que los armenios ocuparon el cerro, todos fueron a vivir ahí. Obvio era el lugar más barato para poder vivir. Sí. Estaban los frigoríficos en toda esa zona donde se trabajaba. Sé que mi abuelo materno vivía en el cerro y se iba caminando, caminaba como 7, 8 kilómetros todos los domingos a sacar fotos en un lugar que se llama El Prado, y bueno, para hacerse unos pesos. Sí. Y bueno, está. Y el armenio que no conseguía trabajo y tenía un pequeño capital se abrió un almacén. El armenio era almacenero o bueno, Zapatero, carnicero. zapatero, sí. Con los años, el armenio, la artesanía de la industria del calzado la convirtió en algo industrial. O sea, se han desarrollado mucho en eso y bueno, ya prácticamente no quedan, pero y un poco eso. Y bueno, se abrieron las instituciones, había que buscar un lugar para juntarse, iglesias, clubes, Sí. y bueno, se fueron formando, ¿no? Maraya es un pueblo, es una ciudad, y bueno, todos los oriundos de Maraya, más alguno más, y bueno, se engancharon ahí, formaron esa lo que dicen Unión Compatriótica Armenia, ¿no? Bueno, nosotros nos enganchamos en el Club Bramián y bueno, cada cual empezó a armar sus grupitos, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál tipo de trabajo tus antepasados Mis abuelos, se sí. hicieron cuando Mi llegaron? abuelo cuando llegó por parte paterna puso un almacén y eran zapateros. Y por parte materna, no me acuerdo bien, pero creo que era un almacén también. Creo que era un almacén también, creo que sí. ¿En el cerro o otro? No era, era un poco más para el otro lado del cerro. Pero no, ellos no eran del lado del cerro. Sí. No sé. ¿De la Teja? La Teja, Sí. la Teja. O sea, la mayoría de la Armenia era La Teja Cerro. Sí, Sí. eran todos ahí. Sí. Y ahora hay más alrededor de Montevideo, no solo. Sí. O sea, nosotros acá estamos lejos del cerro, Sí. lejos de La Teja. O sea,
ha habido descendencia, o sea, en ese sentido se agrandó, bueno, las familias se fueron distribuyendo de otra forma. Sí. Pero pensá también de que, por ejemplo, acá había un colegio armenio que estaba en el cerro, Sí. en La Teja, las iglesias, en La Teja, en el cerro. Y bueno, todo se fue abriendo más. Y está. El idioma fue un obstáculo para tus antepasados, tus abuelos cuando llegaron. En mi caso, yo cuando era chica escuchaba hablar mucho a mis abuelos en turco, en realidad. Sí. Hablaban en turco mezclado con armenio y yo aprendí un poco de turco por mis abuelos, ya ni me acuerdo de nada. Pero no era un impedimento porque era como que te adaptás. Cuando no te queda otra, tenés que aprender Sí. con señas igual. Sí. Pero cuando éramos chicas escuchábamos tanto, digo chicas porque tengo 2 hermanas, escuchábamos a nuestros abuelos hablar, cantar, escuchabas la radio y como que te adaptabas a los idiomas. Sí. No sé cómo decirlo, capaz que no entendíamos, pero desde otro punto nos dábamos cuenta de lo que nos querían decir los más Sí. veteranos. Pero una infancia muy linda, la verdad que sí, con mis abuelos fue muy lindo. Sí. Y bueno, y en el caso nuestro, mi madre vino de chica, obvio que fue a la escuela, si estoy haciendo una retrospectiva, pero ponerle que mi madre era del 26, ella llegó acá en el año 28, tendría 2 o 3 años, empezó a la escuela. Y mi tío hizo también la escuela, bueno, pero mi abuela, la mamá de mi mamá, era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Y por el lado de mi padre, bueno, mi padre cuando vino acá no sabía nada de español y se tuvo que rebuscar. Sí. Bueno, consiguió trabajo, mi padre abrió sus negocios, tenía una fábrica de zapatos también, o sea, se fue arreglando y está, Sí. la llevó. Pero está. A vos te hablaban todo el día en armenio. Yo el O sea, tema él que yo aprendió el tenía, armenio por eso. yo tenía un problema. Yo, por ejemplo, en la escuela, Sí. yo tenía problemas para hablar en español, Sí. porque en casa se hablaba el armenio. Y yo en la escuela, yo fui a la escuela italiana, el chico, Sí. hablaba en armenio. No sabía hablar en español. O sea, sí, no entendemos ¿Tuviste nada. que hablar en italiano también? Porque No, pues yo fui 2 escuela. años, a mí no me Ok. gustó mucho, pero el tema es que yo no hablaba, tenía problemas para hablar en español, porque si hablaba, yo el armenio lo hablaba divino de chico, Sí. porque se hablaba en armenio, en mi Sí. casa se hablaba en armenio, o sea, no se escuchaba música que no sea armenia, Claro. nada que no sea armenio, era como viene en Armenia, pero vivías en el Uruguay, es así. Sí, sí. ¿Y conocieron a tus abuelos? ¿Estaban vivas durante Yo conocí a mis 2 abuelas, Ok. porque mi abuelo paterno se murió en el Líbano, a mi abuelo materno yo no lo conocí, se murió acá en el año 59, yo nací en el año 65, y bueno, mi abuela se murió hace 40 años, y mi otra abuela 40 y pico de años, o sea, la conocí, a ver, yo tenía 20 años cuando falleció mi última abuela, vamos a decir. Pero mi abuelo no tuve. Sí. ¿Sabes cómo se murió tu abuelo en Líbano o Siria? No, de enfermo. Sí. De enfermo, no lo mataron ni nada, fue de enfermo. Los 2 abuelos se murieron de enfermos. Sí. ¿Y conociste a tus Mis abuelos? abuelos paternos fallecieron cuando yo tenía 3 años, no me acuerdo mucho. Tengo cuentos, fotos, pero no me acuerdo. Mi bisabuela materna falleció cuando yo tenía 14 años, me acuerdo mucho de ella, La madre de quien era Anita. mi abuela Anita. ¿Y quién más? Mis abuelos maternos murieron prácticamente hace, no sé, en 10 años atrás, Sí. los 2. Pero me acuerdo, sí, de todo. ¿Y qué te contó tu bisabuela? Historias sobre... Sí, historias muy feas me contó. Sí. De cuando, bueno, entraban a las casas donde ellos vivían y a matarlos o a hacerles cosas. Y bueno, ella siempre cuenta que
a su hermana, que nunca llegó acá, para que no se muriera, que era una bebé, que en realidad la mataron. Ella se pinchaba los dedos con algo y era lo que le daba de comer a la bebé porque ya no tenía para darle leche de la mamá. Se pinchaba los dedos y le daba la sangre para alimentarla. Fue lo que a ella se le ocurrió con 7 años ayudar a su hermana, que era un bebé. Y después contaba que cuando estaban en un orfanato, ¿se dice? Orfanato, sí, sí. Bueno, no habían llegado al orfanato, era como un campo, nunca dijo bien qué era, que quemaban suela de zapato, la quemaban en el fuego, que eso hacía que se ablandara, y era como que eso era lo que comían, suelas de zapato. Y después cuentos espantosos que estaban en su cabeza, no sé. ¿Y preguntaste a ella para estas historias o ella te contó sin preguntas? No, estábamos en reuniones familiares y ella siempre hablaba y hacía sus cuentos de su vida, de su pasado, de su historia. Nosotros éramos todas chicas y quedábamos Sí. sorprendidas, pero bueno, siempre escuché. O a veces no éramos tan conscientes de lo que contaban, Sí. porque a la perspectiva vos decís, la escucha, por las cosas que pasaron, ¿no? Sí. Porque yo siempre le decía, ¿cómo hiciste esa abuela a mi bisabuela? Para ser rubia de ojos celestes, porque era una muñequita. Digo, porque claro, uno está acostumbrado a ver los armenios, morochos, cejudos, o sea. Y ella siempre me decía, dice, gracias por ser así no me mataron, no sé qué. Y yo pensé que era broma de ella, porque yo era chica, no Sí. entendía nada. Y resulta que un día, bueno, me contaron la historia real y era real, o sea, fue por eso que según ella no la habían matado. Sí. Aunque también te digo, uno ahora empieza a recordar anécdotas. Parece que mi bisabuela, la madre de mi abuela materna, trabajaba de doméstica para una familia turca. Sí. Entonces ella siempre dijo, los turcos eran muy buenos con nosotros, Sí. porque siempre había comida, le decían, bueno, le hacían un paquete, una vianda, como se llama acá, se dice acá, bueno, llevar a tus hijos. O sea, hay ciertos contrastes en eso, ¿no? Porque también no todo turco fue malo. Sí. Esos eran cuentos que hacían de que una familia muy buena, muy acogedora, que siempre le daban ropa, ayudaban. Sí. Y bueno, y hubieron más malos también, ¿no? Sí, Obvio. claro. Y cuando ella tuvo que escapar de Armenia, los turcos, la familia que No sé sabía, cómo fue ese cuento. sí. Yo creo que a ella la recogieron en el orfanato, que fue donde conoció al marido, a mi abuelo. Sí. Ahí está medio difusa la cosa, porque no sé si llegaron a escapar, si cuando ya estaban en el orfanato ya estaban protegidos del genocidio, mismo de los genocidas, y ya el hecho se había consumado, vamos a decir, y ya ahí ya no sé obvio, no sé cómo habrán viajado, obvio que en barco, no sé cómo cruzaron la frontera, ahí ya Sí. no tengo idea. Sí. ¿Y tienes historias de tus abuelos que te contaron sobre la historia? Pasa que, ¿sabes lo que pasa? Yo no tuve mucha historia, porque yo cuando la primera abuela que falleció, yo tenía 15, 16 años. Sí. No hablaba mucho, Sí. no sabía tanto. Y de mi abuela sé muchos más cuentos por parte de mi tía que falleció este año, ¿tá? Que contaba todas las Sí. historias, que la familia turca, cómo ayudaba, papá, todo ese tema. Y sé más que nada por eso, pero después como que no tengo recuerdos de que mi abuela me haya contado. Lo sé por mi tía que me decía las cosas. Sí. Pues puedes describir a tus padres y cómo fueron tus vidas hasta que ustedes. Las vidas, yo qué sé, normal. Hijo único, una casa de
un hogar de familia media, tuve un colegio privado, nunca nos faltó nada, se trabajó. Después mi padre tuvo quebrantos de salud, se enfermó, lo tuvieron que operar un par de veces. Y mi mamá falleció cuando yo tenía 18 años. Y después mi papá falleció cuando yo tenía 22. Pero yo siempre estuve ligado a la colectividad, íbamos al Club Damián. Una época fui, otra época no fui, pero siempre estuve más o menos involucrado con los scouts, más que nada con los scouts. Había un grupo que ya no existe más, pero todos los niños se juntaban en Bremen y se formaron los aguiluchos, que eso es algo mundial. Creo que la historia es que los aguiluchos se formaron por niños huérfanos que los juntaban y bueno, los iban formando, el idioma, la cultura, toda esa historia, bueno, y eso se fue transponiendo para todas las colectividades, vamos a decir, ¿no? Para toda la diáspora, perdón. Y bueno, yo una época fui a los aguiluchos, a mí siempre me gustó el scoutismo, los scouts siempre me gustaron a mí. Y bueno, mientras pude, fui y después siempre estuve ahí, siempre estuve vinculado. ¿Por qué te gustó los scouts? No sé, me gustaba. Yo qué sé, de chiquito vestir el uniforme, con la cosa, yo qué sé, me habrá traído eso. Sí. ¿Quieres decir? Era una actividad muy linda, Sí. Una actividad muy linda. Nosotros éramos una familia de 5, digo éramos porque mi padre falleció ya hace bastante. 3 hermanas, mi madre y mi padre. Las 3 fuimos al colegio armenio, las 3 íbamos al club armenio, a los aguiluchos. Estábamos prácticamente, o sea, nuestras salidas eran ir al club, era lo que hacíamos, ir al club. Y estábamos en todas las actividades, aguiluchos, después scout. Yo fui la única de las 3 que siguió el scoutismo. Mis hermanas no les gustaba mucho, pero sí iban todas al club. Todas nos casamos con gente del club, las 3. Él era mi jefe scout, ¿Sí? lo conocí ahí. Bueno, ahí nos casamos, ya hace 28 años. Y bueno, y la verdad, el club para nosotros es nuestra casa. O sea, es una de las cosas más importantes y lo que más extrañamos cuando estamos lejos, cuando nos vamos a otro lado, o estamos ahora que ya terminó la actividad del club en diciembre hasta marzo. Y se extraña porque nuestros amigos están ahí, la familia está ahí, nuestros hijos van ahí, ellos van a los scouts, van a danza, hacen deporte, hacen todo en el club. Sí. O sea, vamos y nos instalamos todo el sábado desde la mañana hasta largas horas de la noche, cada sábado. Pero Y están enganchados con todas las actividades, que la danza tú los vistes, hay deporte, lo que es el handball, el hockey, voleibol, es una familia. los scouts, Sí. o sea, hay mucho para hacer y y bueno, estamos a gusto. O sea, en vez de ir a un club de deportes que uno va y paga una cuota y manda al hijo todo el día a hacer deporte entre gente que no sabe ni quiénes son, vos vas al club y sabés que nunca va a pasar nada porque si se te cae, si tenés un hijo chiquito y se cayó, va una tía y lo ayuda y siempre está la gente colaborando, o sea, yo con los más chiquitos, yo qué sé, siempre estamos en todo ahí adentro Sí. metidos. Yo estuve 6 años trabajando para una de las comisiones, una de las instituciones que se llama SCAIN, que abarca la cultura, el conjunto danza, y fue hermoso, fue precioso. Ahora ya no estoy más, pero fue muy lindo. Es lindo trabajar para donde uno se siente cómodo. ¿Y eso fue la manera en que tus padres compartieron la armenidad con ustedes? Claro. Fue al club. Claro, Sí. mediante el club. O sea, normalmente después de la escuela armenia, bueno, él no fue a la escuela armenia, Sí, pero iba al club. Normalmente de las salidas de la escuela armenia de lunes a viernes y los sábados al club. Sí. O sea, es como que O sea, tus compañeros de clase eran amigos tuyos del club. Claro. O sea, estabas con ellos un sábado de actividad Sí. y el lunes los tenías sentados O al sea, lado cuando tuyo yo en me el salón. novié con él vino a mi casa y él ya conocía a mis 2 cuñados. Sí. Eran amigos de cuando eran chiquitos. Somos toda la barra, o Todos sea, son más o conocidos. menos. Yo, el menor de los cuñados es 2 años más chico que yo. Claro, todos se conocían entre todos. O sea, estamos ahí, los aguiluchos y está. Sí. Lo que pasa es que después con el tiempo cada uno toma sus caminos, tenés tu familia, a veces Claro. vas, no vas, y bueno, te vas perdiendo. Estás estudiando, ya no le puedes dedicar tanto tiempo, y fue un poco lo que me pasó a mí, pero siempre estamos ligados.
Sí. ¿Ustedes fueron a la iglesia armenia también? Sí, sí, sí. Acá hay unas cuantas iglesias, ya las conozco. Sí, ya las conozco. Sí. Y hemos ido. No somos asiduos. No somos de ir los domingos a la No somos iglesia, de ir. como, Sí. pero yo iba mucho cuando iba a la escuela, que religiosamente te llevaban. Y bueno, después en cada evento que hay, o cada misa, o cada algo que hay, uno va. No nos casamos en la iglesia armenia de Graciada, en la calle Graciada, nos casamos en otra iglesia armenia. Pero sí, sí, vamos. Y tú dijiste que hablaste armenio en tu casa. ¿Hablaste armenio en tu casa? No, yo no turco? hablaba mucho, Sí, no hablaba. Fui a la escuela armenia, sí, pero no se hablaba armenio porque mis padres no eran armenios, o sea, eran nietos de armenios. Entonces no Sí. hablaban armenio todo el día. Era cuando ellos querían que nosotras no entendiéramos algo, capaz que ahí metían un bocadito en armenio. Pero terminás entendiendo igual. sí. Pero no, mucho no hablábamos. ¿Y cómo fue la escuela armenio para vos? Fue precioso. Sí. A mí me encantó. Fue muy linda la escuela. Tengo lindos recuerdos de mi escuela. Mis amigos armenios son de la escuela. La barra de amigos son de la escuela. Todos son de la escuela. Tengo recuerdos lindos todos. Maestras, directoras, la que cocinaba, la que lavaba, la que limpiaba, lo que sea. Ayer justamente hubo una fiesta Sí. de egresados que no pude ir, que era en la escuela. Pero mis grandes amigos son todos de ahí de la escuela. Sí. Y tenías amigos no armenios, ¿no? Porque fuiste a la escuela. Sí, yo qué sé. Tengo conocidos, más que amigos, tengo un amigo sí que es del liceo, que no es armenio, obvio. Pero después lo que pasa, a ver, en el colegio, después cada uno toma su camino. Y no había medios en mi época de chico, ya cada uno iba para Sí. su lado, hacía su vida. Y te puede quedar algún conocido, pero lo que pasa es el vínculo que ella tiene. Yo no lo tuve. Ella lo tuvo en la escuela y después siguió, o sea, desde los 7 años, Antes. o antes, o desde los 5 años. De los más a tu 3 fa- años que fui a la escuela armenia. Más a tu favor, a los 3 años Hasta hasta los ahora. 12, con los mismos amigos, después en el club, y después fui a otro liceo que no era armenio, que sigo teniendo esa amistad, que no son gente armenia hace más de 35 años. Es un grupo que tengo. Sí. Muy lindo. ¿Y todavía viven aquí en Montevideo? Sí, sí, sí. ¿Todos? Todos acá, Sí. por suerte sí. Una de las chicas de la escuela armenia, que era mi mejor amiga, vive en Canadá. Pero Sí. viene 1 o 2 veces por año viene y la veo. Sí. ¿Y en tu escuela hablaron sobre cosas sobre Armenia, sobre el genocidio? No se habla. Yo creo que ahora se está hablando un poco más porque todo el tema de la difusión, lo que Causa Armenia está haciendo para difundir y todo lo que pasó a partir del año 20 con lo de Artsaj y todo eso, es una información que llegó. Un dato curioso, yo doy clases en la facultad y hace 3 días, ¿no? Sí, tuvimos una comida, una despedida a fin de año. Y un compañero se iba para Turquía, le dije yo, el avión que yo me tome no pasa por arriba de Turquía, así nomás. Y una profesora dice, ya entiendo, me dice, sí, ustedes los odian. No sé si es odio o no es odio, pero es un sentimiento muy negativo que yo tengo hacia ese país, hacia ese estado, vamos a decir. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que ya hay más gente que tiene conocimiento de todo esto, Sí, que antes no se tenía tanto. sí. Es como yo le digo a mis amigos, los armenios no somos un lesmeyún, porque acá te dicen eso, armenio lesmeyún, es lo que saben. Y estaría bueno informarse un poquito, porque hay maneras de informarte de lo que le pasa a Armenia. Hay muchas maneras, hay de todo. Hoy con las redes sociales, no, es mentira que no podés informarte porque... Y yo que sé, las instituciones, Causa Armenia, todo eso están haciendo todo. toda la movida que Sí. hacían. Entonces yo creo que está llegando más la información. Sí. Y después fueron a la facultad, Facultad, a la universidad, Sí. yo sí. ¿Dónde? ¿En Montevideo? Sí, en Montevideo. Sí, Economía. sí. Bueno. Y
Ahora, ¿cuáles son tus profesiones? Yo, ama de casa. Me dedico a mi casa, a mi marido, a mis hijos y a todo lo que hay para hacer en una casa. Sí, Y yo contador público. sí. Bueno, ¿y hay algo más que quieres decir sobre tus niñeces, tus familias ancestrales? Yo lo que te puedo Historia. decir es que me encanta decir que soy armenia. Sí. Me quedo con eso. Me gusta. Sí, es un orgullo y yo qué sé, cuando tú viajas y no vayas a Armenia, pero yo, que te vayas a España, te vayas a algún lado y te escuches oír hablar a alguien armenio, te emociona. Sí. A mí me gusta hablar en armenio y bueno, yo qué sé, se te ponen los pelos de punta, como decimos nosotros, te emociona. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco sobre tus vidas hoy y todo. ¿Y cuántos hijos tienen? 2. 2. 17 y 12 años. Bueno, ¿y ellos participan en las actividades armenias en el club? Sí, ellos van al club. En realidad, hacía como 5 años que no íbamos al club, más o menos, no me acuerdo. Y un día pasamos por la puerta, Montevideo es muy chiquito, y de casualidad pasamos por, no sé ni a dónde, a la casa de la tía de él íbamos. Y ella nos dijo, tenía 5 años, ¿no? Sí, tenía 5 5 o años. 6 años. Y nos dijo, ¿qué es esto? Y le dijimos, este es el club armenio. Ah, yo quiero bajar. Bueno, estacionamos y bajamos. Desde ese día no la pudimos sacar más adentro. No, es que ellos de chicos no tenían mucha idea de lo que era Armenia, no tenían mucha idea. Y a mí, como siempre me gustaron los scouts, dije, pasamos ese día por el club y dijimos, bueno, a ver los scouts. Y Se coparon. Se coparon. Sí. La verdad Nos vieron que venir, la agarraron a los ella, chicos- le dijeron, vení con los nosotros. chiquilines, los que estaban en ese momento y siempre, porque son todos así, te agarran de una manera que te dan ganas de ir y entró y no había manera de sacarla, le encantó y bueno, y ahí entró ella a los scouts. Después nació él y más porque él es un armenito, Era chiquito él cuando Fatal. fuimos al club también. le encanta todo, le gusta mucho y bueno, y empezaron los scouts, van a danza, hacen deporte. Él no hace mucho deporte, no le gusta mucho, ella sí. Y ta. Sí, ¿y ellos van a escuelas armenias? No, No. ella va al colegio, bueno, se egresó hace unos días, terminó el liceo, iba al colegio alemán Sí. y él va a un colegio español, Sí. pero no es ninguno de los dos colegios armenios. ¿Por qué no? Ese es un tema difícil. Siempre nos hubiera gustado, a mí por lo menos, nos hubiera gustado siempre que vayan a un colegio armenio, siempre. Pero bueno, consideramos No se dio. que le faltaba un poco al colegio en ese momento para nosotros tomar esa decisión de decir, bueno, vamos a mandarlos acá. Sí. Le faltaba un poco de, no sé cómo decirlo. Apuntábamos a otra cosa, o sea, a que estudien otras cosas. Sí. Pero para mí fue maravilloso la época, mi época de la escuela armenia. La lucha, el colegio armenio en este país lo luchan mucho. O sea, prácticamente es un colegio armenio, pero si hay 10 alumnos, 9 no son armenios. Sí. En mi época eran todos armenios y ahora ya no son armenios. Entonces yo decía, ¿para qué le voy a mandar al colegio para que aprenda un idioma? Él no fue a un colegio y habla perfecto el armenio. Entonces no me atrapó mandarlos Sí. a un colegio armenio. No, y hay un tema también, que la colectividad, en definitiva, como te dije hace unos minutos, se dispersó. Antes de hacer Retejo se dispersó, Positos, Carrasco, Claro. por todos lados. Entonces, ir hasta Agraciada y no sé qué, a llevar a tu hijo al colegio si tenés uno a la vuelta de tu casa y que es bueno, ¿qué haces? Eso también fue otra de las causas, Sí. que también mermara mucho la cantidad de alumnos que tienen, ¿no? Hoy en día han visto muchos cambios en la colectividad armenia en Montevideo, desde tu niñez hasta que ahora. Yo sí, Sí. yo he visto cambios para mejor. ¿Sí? Sí, porque los jóvenes, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando eras chica era este club y este club. Sí. Éramos medios, ¿no? Y hoy por hoy
Yo, por ejemplo, voy a todos los clubes armenios. Estamos tengo que ir. integrados. No me Estamos molesta ir a todos. Yo integrados. no le hago. Para mí somos todos armenios. Sí. Es lo que digo siempre. Acá lo que falta es un poquito más de unión Sí. entre los armenios. Y es lo que yo trato de inculcarles a ellos, de que somos todos los mismos, somos todos iguales. Pero querés pertenecer a un club, perfecto, pertenece a un club, pero los otros también son armenios, o sea, somos todos personas. Quieras o no, te pones a hablar con uno y con otro, terminás siendo familia, o se terminan casando, o no sé. De algún lugar siempre terminás la relación entre uno y el club y el otro club. Pero los jóvenes están trabajando Están mucho. laburando mucho, Están se han trabajando unido mucho. mucho. Los Antes- jóvenes, digo, de la edad de ella, ¿no? O sea, Antes era impensable. Sí. Pero hoy sí, la juventud se ha unido mucho. Y yo creo, más que nada, con todo lo que pasó en el año 20, se ha hecho una marcha muy grande en autos, estaba toda la colectividad, gente que yo no conocía, Sí. todos juntos. Eso lo hemos visto y la verdad nos sorprendió para bien. ¿Puedes explicar un poco más sobre lo que pasó en 2020 y los impactos en Montevideo? En 2020, no, fueron impactos a nivel mundial. Sí. Fue una movilización que se hizo a nivel mundial. La historia es larga. Armenia es una cultura ancestral. Iglesias de más de 3.000 años. O sea, hay un patrimonio mundial tremendo y hay territorios que son milenarios. Una cultura milenaria. ¿Y qué pasó? Bueno, entre tantos genocidios, nosotros conocemos el genocidio del año 15 y después y no conocemos más nada. Pero por cuántos genocidios hemos atravesado, uno no tiene idea. Y después, a raíz de la Primera Guerra Mundial, te voy a decir algo muy escuetamente, después del genocidio se han perdido muchas tierras y bueno, quedó Armenia. Y después había otra zona que era, se llamaba Artsaj, que para hacer un arreglo después que terminó la Primera Guerra Mundial, Stalin mismo le sacó esos territorios a los armenios y se los introdujo a Azerbaiyán. Y pasó, entramos en un régimen soviético, un régimen comunista, República Socialista Soviética de Armenia. A los 70 años por ahí, en el año 88 por ahí, los armenios de Karabaj, de la República de Nagorno-Karabaj, se pusieron de pie, manifestaron, hubo una lucha muy grande hasta que se recuperó todo ese territorio que históricamente se llamaba Artsaj. Te lo estoy diciendo a verso modo. Y bueno, se recuperó. Y bueno, y a los 30 años de haber recuperado todo eso, se desató esa guerra, vamos a decir. Azerbaiyán nos bombardea en septiembre del año 20 y nos destruye. Nos va destruyendo de a poquito y toda esta destrucción se termina el año pasado cuando se perdieron todos los territorios. Y bueno, el mundo nos dio la espalda porque no habían intereses económicos ni nada. Y bueno, y nosotros los armenios con un cuchillo y tenedor se hemos peleado. Y bueno, yo creo que una forma de dar una lucha era salir a la calle a manifestar. Y bueno, y es eso, y eso pasó a nivel mundial. Sí. ¿Y qué pasó en Montevideo con la marcha en 2020? No pasó nada, todos nos manifestamos, no hubieron incidentes ni nada, fueron movilizaciones que hacíamos para mostrarle a toda la gente lo que estaba pasando. Sí. Hemos hecho manifestaciones en la Plaza Independencia, hubieron 2 movilizaciones muy grandes, pero no, bueno, mientras pudimos hacer algo, lo hemos hecho, hemos participado. Sí. Y ahora, ¿cuáles actividades hacen en el Club Armenia? ¿Cómo participan en el club o en la colectividad armenia? mira, yo, como ya te había dicho, tuve 6 años en una institución que ya no estoy más, pero seguimos yendo igual al club todos los sábados, en realidad, más que nada por ellos, que son los que tienen actividad. Como estamos lejos, no da para llevar, dejar y volver, y aparte porque estamos con nuestros amigos, ¿no? O sea, mientras los niños hacen sus actividades, los adolescentes, los grandes, hay mesa de cartas, charlas, tomas mate,
lo que sea. Hay gente de mi edad que hace voleibol, que hacen fútbol. Yo no hago ningún deporte de nada de eso. Pero estamos ahí, siempre estamos dentro del club. ¿Han viajado a Armenia? Sí. El año pasado. Sí. El año pasado fuimos en agosto. En realidad no fuimos en julio, porque ya que íbamos a Armenia dijimos, bueno, vamos a hacer un poquito de Europa, que nunca habíamos ido a Europa. Y fuimos más que nada por ella, que baila en el conjunto de danza. Y bueno, el director decidió que el conjunto viajara a Armenia después de... En el año 98 creo que fue la última vez que había ido el Sí, conjunto. 97, 98, por ahí, 98. sí. Y bueno, el director decidió que podían volver a Armenia, el conjunto que eran 15 bailarines más o menos, 12, 15, 12 en ese entonces. Y bueno, se armó todo un grupo de trabajo, fue impresionante, un año de trabajo divino, de mucho trabajo, pero precioso, para que todos los chiquilines pudieran viajar porque sale muy caro y no todos podían. Y gracias al club, porque es en definitiva todo gracias al club, se hicieron rifas, se hicieron cosas para que los chicos juntaran plata. Fueron acompañantes, fueron padres, tíos, los que querían ir podían ir, se lo tenían que pagar nada más. Y fuimos todos, nosotros fuimos los 4, hicimos un poquito de Europa y después llegamos a Armenia, que era lo que más queríamos llegar ahí. Y fue divino, para mí particularmente fue lo que esperaba. Me gustó más el interior. La ciudad me gustó mucho, pero sentía que estaba en Hollywood. No me sentía como en Armenia, más que por lo que veía. Porque la gente que veías no parecían armenios, eran gente muy... Todo muy arrusado, o sea, hay mucho Sí. ruso viviendo en la capital de Armenia. Okay. Era precioso, todo, o sea, ibas caminando y escuchabas todo el día hablando en armenio, música armenia. Era divino, divino. Pero el interior me impactó, el interior me mató. Habían cosas tristes que fueron realmente tristes verlas. Actitudes de personas ante las mujeres, por ejemplo, los hombres. El machismo sigue estando. Eso a mí particularmente no me gustó. Después, la pobreza. Y después, bueno, lo demás era todo precioso. O sea, la arquitectura, los lugares, todo nos encantó. O sea, dijimos el último día, la última foto que nos sacamos, que está ahí, la foto, dijimos, vamos a volver. No sé cómo ni cuándo, pero vamos a volver. Algo que te quería aclarar. Perdón. Algo que te quería aclarar. Cuando yo hablé un poco de los genocidios, Armenia estuvo 70 años bajo la égida soviética. ¿No? Y ahí se calcula de que más de 300.000 armenios murieron en Siberia bajo el régimen comunista. O sea que los armenios atravesamos por varios genocidios. Por un lado los turcos, por otro lado los comunistas y por otro lado los azeríes. Sí. ¿Y crees que ese sentido que había varios genocidios de los armenios es un factor, un aspecto de la colectividad? ¿Es el sufrimiento de...? Puede ser, Sí, puede ser, sí. Sí, obvio. sí. ¿Y cómo te sentiste cuando fuiste a Armenia? Me gustó, yo me emocioné mucho cuando fuimos a Yernagapar, que es el monumento al genocidio. Se hizo en el año 65, cuando se cumplieron los 50 años del genocidio. Y, o sea, la fecha del 24 de abril del año 1915 fue la fecha cuando empezaron a matar a todos los intelectuales. Pues la idea era limpiar a todos los intelectuales, así nomás, asesinarlos. Y yo, uno se emociona mucho, ves la llama en el medio, y cuando vi todos estos chiquilines solitos fueron a sentarse, y me erizzo, se van a sentar ahí y escuchas toda esa música sacra, porque eso está siempre sonando, te emociona mucho. Sí. No había quien los levantara.
Sí, ¿y sentiste cómodo como Armenia fue tu hogar, como tu tierra materna? No, no, porque ¿sabes lo que pasa? Donde se criaron mis abuelos no era en esa zona de Armenia, Sí, era la zona que era de Turquía. O sea, como que, yo qué sé, capaz que me podría emocionar más ir al Líbano donde se crió mi padre, sí. o en Siria donde nacieron mis padres, o en aquellas zonas como puede ser Burún o Adana donde nacieron mis abuelos. Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y en Armenia cambió tu entendimiento de lo que significa ser armenio, armenia. ¿No? No. Es que ahí no éramos los armenios, como nos dicen acá. Ahí éramos los uruguayos, o sea, no era Somos el la armenio. diáspora. Ahí. A ver, yo noté una cosa. Una cosa son los armenios de Armenia, que hasta el apellido de ellos terminan Y-A-N, el nuestro termina Sí. Y latina A-N. Y somos como. Una cosa es la diáspora, una cosa son los armenios de la diáspora, y otra cosa son los armenios de Armenia. Eso es lo que nosotros notamos. Sí, hablan en armenio. Están en una tierra que supuestamente era nuestra, parte de una tierra que era nuestra, era parte nuestra. Y está, y yo qué sé, te emociona porque siempre escuchar la historia, lo que es Armenia, lo que es hasta fuimos. Pero bueno, está. Objetivo cumplido, vimos el Ararat, vimos las iglesias, vimos Jorvirá, fuimos a Chmiadzin, es algo que me emocionó mucho también, conocer la iglesia de Chmiadzin. Y bueno, los monumentos, Sardarabata, ahí hubo mucha lucha, bueno, un homenaje a todos esos luchadores, a lo que fue la lucha de todos los siglos, porque hay siglos de lucha, y bueno, lo que fue César Nagaperti, el monumento el museo del genocidio. Y bueno, está, y eso te emociona. Revivir las historias de tus abuelos, ves las fotos de los orfanatos, ves, decía, acá debe estar mi abuela. Sí. ¿Y en tu opinión, cuáles son las diferencias entre los armenios de la diáspora y los armenios de Armenia? ¿Sabes qué pasa? Los armenios de la diáspora se criaron en un país soviético, con costumbres totalmente distintas a las nuestras. Sí. Ellos siempre tuvieron que vivir del Estado, o sea, bajo un régimen comunista, donde no había libertad, donde no había nada. Y bueno, y el mundo la diáspora es otro mundo. Nosotros nos creamos en otro mundo con el que se crearon ellos. Sí, Totalmente sí. distinto. Sí. Sí. ¿Tienes pensamientos sobre eso también? No, pienso lo mismo que él, sí, totalmente. Sí. Y hablamos un poco sobre esto, pero ¿se sienten uruguayo, uruguaya más que armenio, armenia? ¿O cómo es el equilibrio de las dos identidades? Somos uruguayos de origen armenio. Tratamos de preservar las costumbres, tratamos de preservar todo y estamos viendo acá. El destino tocó acá. Sí. Obvio que siempre queremos estar involucrados en la colectividad porque es nuestro grupo de referencia, nuestra referencia, pero somos uruguayos y bueno, y de origen armenios. ¿Cómo te sientes? Yo a veces me siento más armenia que uruguaya. Sí. Pero bueno, es por todo lo que uno hace, dónde estás metido, por la cultura, por las comidas, por las costumbres, por los grupos que tenemos familiares, los grupos de amigos. O sea, en sí nosotros nos rodeamos de armenios. Es muy poca la gente que tenemos alrededor que no sea armenia, por lo menos de mi lado. Es muy poca. Y la poca gente que no es armenia
comparten todo con nosotros porque nos conocen de toda la vida y saben que para nosotros es muy importante la armenidad. Entonces, bueno, está. Si entras a mi familia, prácticamente es como no te digo una obligación, pero bueno, es como un combo, es como un paquete. Sí. Venimos nosotros, pero venimos con la armenidad también, o sea, un poco así. Sí. O sea, si vos te casás con uno de la colectividad, te haces pariente de media colectividad directamente, ¿no? Ya está. Sí. Todos vamos y bueno, ya está. ¿Y cuáles comidas armenias te gusta cocinar? Todas, las que sé, todo. Me gusta cocinar mucho, cocino mucho, pero hago de todo. Y estos niñitos también. ¿Sí? Cocinan bastante. Y él también. Nos gusta. Le gusta. Nos gusta que a todos cocinan. Las costumbres, tradiciones hay que preservarlas siempre, no hay que perderlas. ¿Cuáles son las otras costumbres que quieres preservar? Y nosotros Idioma, música. Escuchamos la radio armenia. Acá nosotros tenemos una audición que se llama Gomidás, que es de lunes a lunes. La escuchamos, yo por lo menos, todos los días. No sé, a mí me encanta. Está formada por un grupo de jóvenes, un equipo hace unos años ya, muy lindo, que te dan ganas de escucharla. La radio, la comida, la música, todo. Sí. Vamos a cuánta fiesta haya. Sí. ¿Sí? ¿Y cuáles son los desafíos para la comunidad armenia aquí en Montevideo, crees, en tu opinión? ¿Cuáles son o cuál queremos nosotros que sea? ¿Cuáles son los desafíos? A mí, si me preguntás, me gustaría que nunca se termine, porque me gustaría que ellos, el día que nosotros no estemos, sigan, si ellos quieren, obvio. Es lo que queda de la cultura armenia acá, son los clubes, las iglesias, la escuela y ya está. Y estaría bueno que sigan y bueno, y que es un lugar lindo para criarse, para tener amigos, o sea, no sé. Para nosotros fue tan lindo todo que es lo que queremos, pero bueno, es decisión de ellos. Y después a mí si me das a elegir, me preguntás qué me gustaría, para mí un poquito más de unión entre los armenios. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta esto que yo digo, hay mucha gente que no piensa como yo, pero es mi más forma de pensar. Hay otras personas, los italianos, los gallegos, los no sé qué, son más unidos y somos todos iguales. Y para mí tendría que haber un poquito más de unión, porque en realidad es política, es clubes y bueno. ¿Cuáles son las divisiones de la comunidad armenia? Y la política, ¿no? Sí. La política. Yo creo que esos muros se derribaron bastante. O sea, eso como que ya habían muros, muchos muros, pero se derribaron bastante. Sí. Esto en línea con lo que ella dice, es preservar todas las costumbres. El día que las costumbres se terminan te queda el apellido nomás. Sí, hay mucha gente que le decís, ay, sos armenia, te dicen, no saben. Hay gente que no sabe que tiene apellido armenio. Sí. Digo, pero ¿vos no sabías que sos armenia? No. Ah. Hay gente que no sabe, pero bueno, está. ¿Y tienen deseos para la comunidad armenia en general en el mundo? ¿Qué deseos? Deseos, sí. Yo qué sé. Que los armenios dejen de sufrir un poquito. Sí. Una tregua, ya sé como mucho tiempo, ya que mucho palo y que paren un poquito porque como que ya es mucho. Sí. Hay muchos intereses económicos, políticos, económicos que priman sobre eso. O sea, para que te hagas una idea, en enero del año pasado hubieron 10 meses de bloqueo en pleno invierno, que no había medicamentos, la gente se moría de hambre, de frío, los camiones no podían pasar, Azerbaiyán había bloqueado todo,
todos los alimentos, la ayuda humanitaria que hubo se echó a perder. Yo creo que eso fue horrible y bueno, un poco lo que ella dice, no sufrir más, porque cada vez que nos enteramos de alguna noticia de esas, los refugiados, horrible. Sí. Esa es la misma historia del año 15 que se volvió a repetir en el año 20. O sea, en vez de atravesarte un cuchillo en el medio del pecho, te mata un dron. Pero, o sea, el efecto es el mismo. El método es distinto, pero el efecto es el mismo. Sí. A veces todo está muy lejos, ¿viste? Porque cuando nosotros estamos muy lejos de Armenia, pero dentro de lo que podemos estar, estamos, ayudamos, colaboramos, de cualquier forma, de la forma que podamos. Acá hay organizaciones que trabajan mucho, por ejemplo, HOME, que es una... ¿cómo lo puedo Unión de explicar? Auxilio de Damas Armenias. Que trabajan acá, que es muy grande, hacen un trabajo maravilloso para Armenia. Perdón, HOME trabaja a nivel mundial. Claro. Sí. Ayuda, o sea, es un grupo de damas que ayudan a nivel mundial, es una institución mundial. Y hace poco me ofrecieron, escuché en comidas que estaban hablando de apadrinar niños de Armenia y bueno, y me gustó la idea porque me acordé que mis padres cuando yo era chica, de la edad de él, tenía 3 ahijados en Armenia, que lo que hace es, no quiero pecar por hablar mal o explicarlo mal, pero lo que haces es, le mandás dinero una vez por año a esa institución que ellos se lo llevan y lo que hacen es pagarle los estudios a los niños. Te puede tocar un niño de 2 meses, un niño de 7 años, lo que toque. Yo lo único que pedí, quería ser madrina de una nena, quería ayudar a una nena, si se podía, porque bueno, el tema de las nenas es como que a veces anda a tu casa, hace esto, hace lo otro, y como que no pueden estudiar o hacer lo que quieren ser. Y bueno, y fue lo que pedí y me tocó, hace poco me mandaron todo. Se llama Mari, tiene 12 años, la edad de él, y hasta que sea mayor de edad yo le puedo pagar los estudios y después si quiero seguir, después que ella es adulta, se puede pagar la universidad también. Y si no podés, por H o por B, porque te pasó algo económicamente, se lo cedes a otra familia porque esa persona no se puede quedar sin eso. Y la verdad que me encantó y me gustaría eso que pase en el mundo, o sea, que más gente haya, porque hay mucha gente que tiene necesidad, que no sé si se puede hablar de plata, pero en realidad si te pones a pensar es muy poca la plata que tenés que dar para que esa nena estudie todo un año. Sí. De repente es una plata que mi hija va y se la compra en un par de championes. Y yo le mando eso por una vez por año. O sea, no es nada. Y podés ayudar a una persona para el resto de su vida. Es una nena que si ves la fotito, o sea, no tiene mamá, no tiene papá, no tiene nada. Y vos con eso ayudás. Y bueno, tal vez. Como que acá tenemos gente que colabora, que ayuda, que está, que va, que lleva. Uno trata de estar donde pueda ayudar. Sí. Qué bueno. Y solo tengo una pregunta más, que siempre termino las entrevistas con esta pregunta, pero ¿qué significa la armenianidad para ustedes? Sí, tendrías que explicar... Nuestro origen. Sí. Es nuestro origen. Yo que tiene muchas costumbres, bueno, estamos arraigadas a eso y tal. Sí, el pasado. Sí. Muy bueno. ¿Hay algo más que quieres decir antes de terminamos? Que estuvo muy linda la entrevista. Agradecerte, muy lindo. Gracias. Gracias a ustedes.